Buenas tardes, mi nombre es Carla Jimena, estudio en Universidad Insurgentes en la carrera de Contaduría en la modalidad en línea y este proyecto es para la materia de Derecho Fiscal Empresarial. Históricamente, el poder financiero se construye como una manifestación del Estado respecto a sus súbditos, de forma que un ente público podía establecer libremente tributos de cualquier naturaleza en base a una relación de poder. De ahí que se hable de poder financiero. Este poder hace referencia a la idea de establecer prestaciones sin contraprestación. Los tributos, que son los ingresos públicos por excelencia, no se establecen en virtud de una relación de poder, sino en orden a un fundamento constitucional que es el deber de todos los ciudadanos al sostenimiento del gasto público. Actualmente, el Estado realiza diversas actividades, las cuales tienen como objetivo buscar el bien común para satisfacer las necesidades sociales. Entre las actividades más importantes del Estado se encuentran A. Creación de servicios públicos. B. Creación de servicios asistenciales de salud. C. Incrementar y controlar la producción de alimentos básicos. D. Controlar precios de artículos de primera necesidad. E. Controlar y manejar su política monetaria. F. Regular las actividades económicas entre los particulares. G. Establecer las normas de cooperación y particulares para contribuir al gasto público. H. Coordinar y manejar la economía del país. Las teorías económicas han considerado la actividad financiera como un fenómeno económico. Sin embargo, entre las diferentes corrientes pueden destacarse dos principales. La primera de ellas considera a la actividad financiera como una forma o modalidad de la actividad económica. La segunda fija su atención en los métodos y objetivos a los que debe ajustarse la actividad financiera para que se le puedan considerar instrumento de una política económica racional. De manera que tanto los ingresos como los gastos del ente estatal se encuentran regulados por su actividad financiera. Podemos mencionar que además es aquella que convierte ingresos en gastos. Sainz de Bujanda identifica la actividad financiera como la acción del Estado y demás entes públicos que se dirige a obtener los ingresos necesarios para poder realizar los gastos que sirven al sostenimiento de los servicios públicos entendidos en su más amplio sentido. Es necesario tener conocimiento de la actividad financiera, ya que de esta derivan los impuestos. Por consecuencia, es importante estudiar de dónde se originan y quién está facultado para la imposición de los mismos. El Estado tiene la capacidad de recaudar los impuestos conforme al artículo 25 constitucional, el cual establece: corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permite el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. Tema 2. Principios tributarios. En nuestro sistema jurídico mexicano, los principios en materia tributaria constituyen el eje del orden jurídico fiscal y se encuentran contenidos en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece textualmente lo siguiente. Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En este numeral se consagran como principios constitucionales tributarios la proporcionalidad, la equidad, la legalidad y el destino al gasto público, los cuales rigen en toda contribución. Los principios son elementos que contienen un valor considerado y reconocido por el legislador.
y son entendidos como las referencias de valores programáticas encargadas de optimizar los derechos fundamentales. En tanto, las reglas se refieren a una situación de hecho con consecuencias legales dependiendo de la comisión u omisión de la conducta descrita. Un principio está siempre inmerso de un valor, a diferencia de una regla, que solo da seguimiento al valor establecido por el principio. Los principios son perdurables en el tiempo, nunca están sujetos a cambios o sustitución y adoptan un valor intrínseco como la vida o la libertad, además que sirven para resolver casos difíciles. No prescriben un comportamiento preciso, más bien encomiendan la obtención de un fin. Son criterios universales de ética social o axiología jurídica, descubiertos por la razón humana en la naturaleza racional y libre del hombre, los cuales constituyen el fundamento de todo sistema jurídico posible actual. Del artículo 31 constitucional se desprenden los siguientes principios. Principio de generalidad. Son obligaciones de los mexicanos al establecer de manera general las obligaciones de los mexicanos, lo que resulta ser uno de los elementos principales del acto legislativo, ya que una ley es general cuando tiene aplicación a todos los individuos que se coloquen en el supuesto normativo. Principio de obligatoriedad. Son obligaciones. Las contribuciones a los gastos públicos constituye una obligación de carácter público que encuentra vinculación directa con la coercitividad con la que cuenta el fisco. Este principio se encuentra reiterado en el artículo primero del Código Fiscal de la Federación. Vinculación al gasto público. Contribuir para los gastos públicos. El gasto público comprende todas aquellas erogaciones destinadas tanto a la prestación de servicios públicos como al desarrollo de la función pública del Estado. Este principio, a su vez, constituye una obligación para el Estado, que es el destinar las contribuciones únicamente a la satisfacción de los gastos públicos, concepto que doctrinaria y constitucionalmente tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo. Principio de proporcionalidad. De la manera proporcional. A través de este principio se distribuyen las cargas tributarias, tomando en consideración la capacidad de pago individual de los contribuyentes, lo que implica que sea en proporción a sus ingresos. Mientras mayores sean los ingresos del contribuyente, el impuesto deberá incrementarse, correspondiendo al legislador fijar la proporción en que las contribuciones aumentarán. Principio de equidad y equitativa. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en base a este principio, los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, para lo cual el legislador debe crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, sustentadas en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra. Principio de legalidad o reserva de ley, que dispongan las leyes. Conforme a la división de poderes, el acto legislativo es facultad del Congreso de la Unión, razón por la cual él y solo él podrá emitir leyes en sentido formal y material. Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de ISR por sueldos y salarios. Declarar anualmente el ISR de los integrantes. Declarar mensualmente el ISR propio. Declarar mensualmente el IVA de los integrantes. Declarar mensualmente el ISR por cuenta de los integrantes. Informar mensualmente sobre las operaciones con terceros para efectos de impuesto al valor agregado. Expedir comprobantes fiscales, llevar y conservar la contabilidad. Pero al mismo tiempo tenemos los siguientes derechos: a obtener tu devolución, información y asistencia, respeto y consideración, estados de los procedimientos, identidad de las autoridades fiscales, ser oído en el trámite administrativo, a corregir tu situación fiscal,
certificación y copia de las declaraciones prestadas, carácter reservado de datos, informes o antecedentes.